pero eso nunca se sabe, o sea, bueno, los chicos, las chicas, yo espero que las hormigas, pero yo qué sé, yo creo mucho en el caos, creo como el choque de trenes y sí, que la gente se lo pase guay, claro, sí. Dance se entiende a partir de la cultura del club, pero en realidad viene de mucho antes, o sea, en los años 40 ya se bailaba en sótanos underground con un tío pinchando porque no se podían traer, digamos, orquestas, ¿no? Entonces, bueno, es la evolución natural, o sea, yo creo mucho en que se impregne, digamos, de todo lo que sucede alrededor, se encapsule y se lance a una pista de baile, ¿no? La música disco es lo que lo tiene todo, o sea, con la música disco cantas una canción que podría estar cantada tu abuela bailando, ¿no? Y evidentemente también evoluciona la música disco, pero yo, o sea, sigo creyendo mucho en el poder cantar de forma romántica con una base de baile, ¿no? Sí, sí. Bueno, diría, yo creo que casi todas. Bueno, debía ser como con 15, 16 años, no muy pequeño. Pero recuerdo el primer concierto al que fui, que tenía 12 años, y fui a ver a Hombres G, y me colaron ahí porque estaba prohibido entrar. Y me quedé horrorizado porque yo era un niño muy impactable por todo. Y de golpe, hostia, empecé a ver chicas que se quitaban las bragas, el sujetador, se lo empezaban a lanzar a la cara de David Summers. Y yo era un niño de 12 años que iba a escuchar a un grupo que me gustaba, ¿no? Y me quedé súper impactado. Hombre, un lugar muy guay para pseudo bailar es el mar. O sea, el mar es un lugar maravilloso porque todo queda bajo el agua, el movimiento cambia. Es como una droga el mar.